capítulo 11, versículo 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Amén. Para colocarnos un poquito en contexto, ¿recuerdan qué ocurrió con un hombre llamado Lázaro? Nuestro Señor le resucitó después de que llevaba 4 días sepultado, 4 días de muerto. Y la resurrección de este hombre trajo reacciones encontradas. Muchos respondieron en fe ante el milagro que presenciaron, mientras otros fueron a dar aviso a los fariseos de lo que había ocurrido. Recordemos quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos, quién era el famoso Sanedrín. Hablamos un poquito de ello el domingo anterior. ¿No lo recuerdan? Sí, los religiosos en la época de nuestro Señor, que siempre andaban buscando la forma de hostigarle, de perseguirle, de trampearle. Y hablábamos también de los saduceos y decíamos que ellos eran un partido político que prácticamente estaba al servicio de Roma, que era el imperio dominante en aquellos días. Y también dijimos que el sumo sacerdote pertenecía a la secta de los saduceos. Entonces, según eso, Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel año, pertenecía a ese grupo sectario de los saduceos. También hablamos del Sanedrín y dijimos que era un concilio o un grupo de 70 hombres, maestros y eruditos en Israel, quienes juzgaban y presidían sobre la nación. Ellos eran los que tomaban todas las decisiones importantes con respecto a lo que iba a ser el curso de la nación. Al enterarse los fariseos de lo que el Señor Jesucristo hizo en Betania con Lázaro, se reúne el Sanedrín para mirar a ver qué iban a hacer con este Jesús. Estaba ya causando mucho alboroto entre el pueblo, mucha gente le estaba siguiendo y esto no era conveniente para ellos, ya que si se formaba una revolución, Roma vendría encima y según lo que vimos que dijo Caifás, que iba a destruir la nación. Y entonces continuamos en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 50. Y estas son palabras de Caifás. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Este Caifás ya había dicho ante el concilio: ustedes no saben nada,
¿Recuerdan que el domingo hablamos un poquito acerca de esto? Les dije, ustedes no saben nada. Era un hombre áspero, un hombre tosco, agresivo, aún con sus mismos compañeros religiosos. Dice, ustedes no saben nada, ustedes no tienen idea de lo que debemos hacer. Yo sí sé, y lo sé claramente. Lo que tenemos que hacer es que este Jesús que nos está perturbando muera. Debemos matarlo. Ustedes no han razonado de la forma correcta. Es lo que les está diciendo acá. Ni pensáis. No caen en cuenta de que debemos tomar medidas contundentes para poner fin de una vez por todas a este hombre. Ahora les demostrará la conclusión a la que debían haber llegado. Y por eso dice, es mejor que un solo hombre muera y no que toda la nación perezca. ¿Qué tal este sumo sacerdote? ¿Ah? La forma como está hablando, la propuesta que está haciendo acá. No nos importa si Jesús es inocente o culpable, que muera. No miremos a ver si lo que está predicando de pronto es verdad. Démosle una oportunidad, quizás sea el Mesías que dice ser. No. Nos conviene que este hombre muera. Y no que toda la nación sufra o perezca por culpa de él. Y difícilmente este corrupto religioso se daba cuenta del pleno sentido de sus palabras, de todo lo que estaba confesando con su boca. Expresaba el pensamiento de un ayudador político de Roma, pero al mismo tiempo la doctrina fundamental de la fe cristiana. Sí, que uno solo muera para beneficio de la nación, por conveniencia, pero eso también es parte de la fe cristiana, ¿no es cierto? Ese era el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, para redimirnos, para rescatarnos, para salvarnos, para morir en nuestro lugar. Y este hombre malo, sin saberlo, lo estaba diciendo. La propuesta de Caifás es la siguiente: quitémosle de en medio, conviene matarle, mejor que muera para evitarle más problemas a la nación. Con esta expresión, aquel corrupto sacerdote estaba señalando la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Casi suena como si este hombre comprendiese la razón de la venida de Jesús al mundo, mas no fue así. A pesar de que confesó la verdad, no creyó en Cristo para salvación propia ni para bien de su alma. Su argumento es que la muerte de Jesús redundaría en beneficio público. Y vaya si lo hizo. Si el Señor Jesucristo no hubiese muerto, ¿qué habría pasado con todos nosotros? No habría salvación, no habría vida eterna. En la voluntad de Dios estaba que nuestro Señor muriese. ¿Y quién se iba a imaginar que alguien tan malvado pronunciaría una predicción de tan profundo significado? ¿Quién iba a pensar que Caifás iba a decir estas cosas?
Como alguien dijo, Dios puede hablar aún por medio de las piedras. Y no me refiero literalmente a las piedras que encontramos por el piso, sino muchas veces a través de las piedras, los corazones duros, las personas malas. Dios puede utilizarlos en determinado momento para dar un mensaje. ¿Recuerdan a ese profeta del Antiguo Testamento que Dios usó? Que una bestia de carga tuvo que reprender la locura de aquel profeta. Balaán. Y el caso de Balaán fue que él quería por beneficio propio, por chantaje, quería maldecir a Israel. Y sabemos que Dios no quería maldecir a Israel, porque no estaba en su propósito ni dentro de su voluntad. Y entonces el rey Balac, que era enemigo de Israel, le decía: venga Balaán, tome esto, tome esta ofrendita que Dios puso en mi corazón, dale. Y maldiga a Israel. Maldiga a Israel. Y Balaán, pero es que iba y buscaba la forma, pero no, porque esa no era la voluntad de Dios. Eso no estaba dentro del propósito divino. Finalmente crearon una forma para que Israel se maldijese a sí mismo y desobedeciera a Dios. Pero qué profeta, ¿no? Qué profeta este Balaam. Y Dios utilizó a un burro. Dios utilizó a un burro. Si usted mira la historia de Balaam, se va a dar cuenta que el hombre estaba tan cegado y golpeó el burro y el ángel se apareció y no le permitió seguir andando, y el burro le dijo: oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me golpeas? Y alguien dijo: si Dios habló y utilizó un burro, ¿por qué no va a utilizar a cualquiera? ¿Sí? Dios puede utilizar a cualquiera. Cuando se trata de cumplir su voluntad, Dios hace cosas muchas veces que sobrepasan nuestro entendimiento. Cosas que diríamos: pero ¿cómo fue posible? Pero Dios lo hace. Por otra parte, notemos la palabra que aparece aquí en el versículo 50. Y dice que pensáis que nos... ¿Cuál es la palabra que aparece ahí? Conviene. Si hay personas tentadas a pecar en aras de la conveniencia, son las autoridades y los gobernantes. Cometen injusticias y toda clase de opresiones y abusos con el absurdo argumento de que es lo que conviene. Y esto era lo que estaba proponiendo Caifás acá. Tenemos que matar a Jesús porque es lo que conviene. A Cristo se le crucificó por conveniencia política. De este modo, en lugar de hablar sobre lo que nos conviene, siempre debemos buscar lo justo, lo correcto y lo honroso a los ojos de Dios. Es más importante lo que conviene para Dios que lo que conviene para los hombres. Hacer un mal para buscar un bien nunca será lo correcto delante de un Dios justo. Algunos dicen por ahí: el fin justifica los medios. Es decir, que no importa la forma como se alcance el resultado, no importa si hay que trampear, si hay que mentir, si hay que robar, si hay que extorsionar o que hacer cualquier cantidad de cosas malas, eso no importa, lo importante es el resultado. ¿Será que las cosas así funcionan con Dios? De ninguna forma, de ninguna manera. ¿Cuándo aprenderán los políticos de este mundo a confiar en Dios? En vez de hacerlo en sí mismos y en sus artimañas.
Según Caifás, era mejor que muriera un inocente a que ellos, como clase privilegiada y la nación, perdiesen lo que les convenía. Que muera Jesús, que muera. No nos importa si lo que dice es verdad o no, pero que muera, porque es lo que nos conviene. Dijimos que él, como sumo sacerdote, tenía una serie de privilegios y gozaba de algunas cosas que no tenía el pueblo en común. ¿Recuerdan que hablábamos que alrededor del templo había todo un mercado, todo un negocio? Entonces, si Roma venía sobre Israel y destruía y atacaba el templo y de ese lugar no quedaba nada, pues obviamente él iba a perder su sacerdocio, iba a perder su negocio, ¿sí? Se le iba a echar a pique lo que le estaba dando en ese momento. Y eso era lo que le preocupaba, y por eso es que dice lo que dice acá: es conveniente que Jesús muera. Versículos 51 y 52. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. En estos dos pasajes que acabamos de observar, vemos un comentario explicativo que hace Juan con respecto al discurso de Caifás ante el Sanedrín. Aquí aclara por qué este hombre habló como lo hizo. Y es indudablemente algo extraño que se diga que alguien como Caifás profetizó. ¿Será que Dios puede hablar a través de gente mala? Dios puede utilizar a hombres malos para declarar una verdad profética. Ya hablamos un poquito del caso de Balaán en el Antiguo Testamento. Pero aquí los judíos creían que cuando el sumo sacerdote hablaba, era el consejo de Dios para la nación. Recordemos en el Antiguo Testamento quién fue el sumo sacerdote, o qué representaba esa figura del sacerdote. No les escucho. El sumo sacerdote, ¿quién era para Israel? El representante del pueblo. Era el que iba con ese pectoral que llevaba las 12 piedras en el pecho, y él iba allí delante de Dios representando al pueblo, ¿sí? Iba ante Dios y le decía: aquí está tu pueblo. Y después iba ante el pueblo y le decía: esto es lo que Dios quiere. Entonces, de alguna forma, el sumo sacerdote sí era un vocero de Dios. Sí era un vocero de Dios. Entonces podemos entender que Dios habló por medio de este hombre Caifás, más por el cargo que tenía que por lo que era como persona, que por su rectitud moral. Y dice ahí el pasaje que lo que dijo no lo dijo por sí mismo. Es decir, que lo que dijo no lo habló producto de su propia mente, sino que pronunció estas palabras bajo la influencia del poder divino. No significa que dijera algo en contra de su voluntad o que no tenía control sobre lo que estaba diciendo, sino más bien que Dios iba a tomar el curso de los eventos para dar un significado a las palabras que Caifás acababa de decir.
Dios iba a tomar todos esos acontecimientos y iban a terminar en que Cristo muriese para la salvación del mundo. Entonces más o menos podemos entender un poco por qué este Caifás profetizó, o todavía no. ¿Sí? Los acontecimientos posteriores demostraron que los hechos se cumplieron. ¿Quién iba a imaginarse que en medio de tan diabólicos propósitos con los que este religioso se pronunció, se contrastaría la gran verdad divina de la muerte sustitutiva de Cristo por los pecadores y por el pecado del mundo? Lo que este hombre estaba diciendo, vaya si tenía un significado. Uno debería morir por la nación. Jesucristo, el Cordero de Dios. Y como lo observamos en el versículo 52, no solamente por la nación, no solamente por Israel, sino también por todas las demás personas del mundo entero, por todas las naciones, por todo el mundo. Caifás profetizó sin entender ni darse cuenta los resultados finales de lo que decía. No ha de extrañarnos en la actualidad ver a hombres con el carácter y la moral de Caifás profetizando, y más hoy en día cuando se mueve tanto espíritu profético. En muchas iglesias la gente va y espera que le digan cosas. Y hace poco una persona que asistía a una iglesia de estas vino aquí, estuvo acá. Pero entonces a ella no le gustó, lastimosamente no le gustó la forma como nosotros enseñamos la palabra de Dios. Porque pues lo que ella estaba acostumbrada era que llegaba allá y entran y de una vez se le para una persona al lado y le pone la mano encima y le dice: es que Dios me dice que esto, y que te va a ocurrir esto, y que te va a pasar esto, y que este negocio lo hagas de esta forma. Todo lo manejan según ellos bajo el espíritu de la profecía. Pero va uno y mira qué clase de personas son los líderes de este grupo o de esta secta. Caifás. Como dirían, Caifás. ¿Sí? No Caifás el sumo sacerdote del que estamos hablando, sino Caifás. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Filtrarlo todo por el marco de la palabra de Dios. Todo lo que escuchamos, cualquier enseñanza que escuchemos, debemos mirar y filtrar por la palabra de Dios si corresponde o no a la verdad de Dios. Hoy en día hay mucho hereje, hay mucho falso maestro, hay mucho mentiroso que está engañando y tratando de seducir a la gente. Entonces debemos de, por la palabra de Dios, filtrar todas las cosas que escuchamos y saber si lo que estamos oyendo realmente corresponde o no a la palabra de Dios. Ahora, las palabras de Caifás en el versículo 52 no solamente implicaban que Jesús murió por los judíos, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Cómo podemos entender esas palabras que utiliza Juan aquí? ¿A quiénes se estaba refiriendo? No solamente los judíos, sino a qué otros. A los gentiles, a los creyentes, a toda la iglesia. Recuerdan que el Señor había dicho en el capítulo 10, el Señor había dicho: tengo otras ovejas que no son de este redil, y ellos también vendrán y harán parte de ese gran rebaño. Entonces aquí hace referencia a esto, a todas las naciones gentiles, a todos los creyentes, todos los hijos de Dios diseminados por toda la tierra.
Algún día todos los miembros dispersos de la Iglesia Universal estarán en un solo corporal de creyentes, las ovejas del Señor. Ahora podemos ver que la afirmación de este hombre se cumplió de forma maravillosa por medio de la soberana providencia divina. Aquello que destacó como lo más conveniente para sus mezquinos intereses fue realmente lo más conveniente para la redención de todo el género humano. Que un hombre muriese por todos. Cuando él no tenía más intención que la de aconsejar matar a Cristo, de forma inconsciente predijo la vida y la salvación que traería su muerte a un mundo perdido. Crisóstomo, un comentarista del pasado, dice: Caifás profetizó sin saber lo que decía, y la gracia de Dios no hizo más que utilizar su boca, pero sin tocar su maldito corazón. Imagínense. O sea, Dios en ese momento le permitió que dijese eso, pero nunca tocó su vida, su alma, su corazón. Por otra parte, notemos el extraordinario lenguaje parecido al que habla Caifás aquí, y es el de cuando los judíos dicen: su sangre sea sobre nosotros. ¿Recuerdan cuando les preguntaron, bueno, ¿a quién soltamos? ¿A este delincuente? ¿A quién? Tenían que soltar a uno de los delincuentes, ¿no? Había una ley que decía que uno debía ser libre. Entonces les ponen a escoger: ¿soltamos a este delincuente, a este Barrabás, o a Jesús? ¿Y qué pidió la gente? Que suelten a Barrabás. Que suelten a Barrabás. Y en ese momento le dijeron: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tremendas palabras, muy parecidas a las que Caifás estaba pronunciando acá. No alcanzaban a entender la magnitud de lo que estaban diciendo. La sangre de Cristo sobre sus hijos y sobre ellos. ¿Cómo necesitamos esa preciosa sangre, no es cierto? También nosotros. Versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Matar al Señor ha sido un tema recurrente en el Evangelio de Juan. Vimos que en capítulo 5, versículo 18, procuraban matarle. En capítulo 8, versículo 59, tomaron piedras para arrojárselas. En capítulo 10, versículo 39, procuraron prenderle. En capítulo 11, versículo 8, dice que los judíos procuraban apedrearle, según los discípulos. Es decir, que ya la irritación, el odio, el resentimiento de parte de estos líderes, manifestado desde el comienzo del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, cada día se iba intensificando. Cada día le iban odiando más, cada día le iban aborreciendo más, cada día les incomodaba más. Hasta que llega el punto que encontramos acá en el versículo 53. De alguna manera debían matarle. Lo que profetizó Caifás fue anticipadamente la sentencia de muerte de nuestro Señor. Desde ese día se determinó entre los dirigentes judíos de Jerusalén que habrían de matar a Jesús. Ahora la dificultad residía en cómo lo iban a hacer, en hallar la forma, el momento y el medio para hacerlo.
Recordemos que después de la resurrección de Lázaro, seguramente cuánta gente seguía a nuestro Señor. ¿Cuántos seguidores tendría? Muchísimos, muchísimos. Entonces, no iba a estar fácil la tarea de prenderle, de arrestarle, de juzgarle y de llevarle a la cruz. Sin embargo, lo hicieron. Y desde aquel día fatal no había duda de lo que iban a hacer. Oficialmente la decisión estaba tomada. Desde este día ya la decisión se tomó. Jesús debía morir. Es interesante notar cómo hombres atrevidos, descarados y sin escrúpulos como Caifás suelen acallar a otros y arrastrarlos con ellos. Pensemos en que en aquel Sanedrín habían unos hombres de los cuales ya habíamos hablado el domingo anterior, ¿recuerdan? ¿Qué hombres simpatizaban con Cristo? Habían 3 en el Sanedrín, ya los mencionamos. Nicodemo, capítulo 3, Gamaliel y José de Arimatea. Pero mire que por ninguna parte nos dice aquí el pasaje que ellos se opusieron. Seguramente lo que Caifás propuso en ese momento los arrastró a todos. Y ellos se callaron y por ninguna parte dice que hubiesen protestado o que hubiesen dicho algo. Aunque sabemos que lo que para estos hombres era un complot, realmente fue la voluntad de Dios, ¿no? Los hombres estaban tramando, estaban urdiendo, estaban planeando, bueno, ¿qué vamos a hacer con este Jesús? ¿Cómo lo vamos a quitar del medio? Necesitamos acabar definitivamente con él, hay que matarlo. Pero Dios en el cielo ya tenía un plan desde la eternidad. Interesante. Versículo 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. A partir de ese momento, consciente de la resolución tomada por el Sanedrín y de lo que había sido el resultado de aquel concilio, nuestro Señor consideró oportuno abstenerse de aparecer en público en Jerusalén y en sus alrededores. No volvería más a la ciudad sino hasta la semana de su crucifixión. ¿Recuerdan cuándo fue el día que nuestro Señor entró a Jerusalén? Lo que conocemos como el Domingo de Ramos. Y vemos aquí que nuestro Señor se apartó. ¿Por qué se apartó? ¿Por qué Jesús se fue? No había llegado su hora. Todavía no era el momento señalado por el Padre. Por tanto, no quería morir antes del tiempo señalado. Él estaba dispuesto a entregar su vida, pero no a perderla temerariamente antes de terminar su obra. Entonces, como ya el Señor no podía ir a Jerusalén, se va para una región apartada, a una ciudad llamada Efraín, y allí pues acerca de ese lugar no hay un sitio, no se ha ubicado un sitio específico, no se sabe con exactitud dónde quedaba. Algunos han sugerido varios lugares, pero todos difieren, entonces por eso no traje un sitio específico que no se sabe. Aunque seguramente debió tratarse de un lugar tranquilo, un lugar aislado, retirado y poco frecuentado. Ahí cuando habla del desierto no es precisamente una zona árida, sino un lugar deshabitado.
Y es digno de atención que nuestro Señor eligiera un lugar totalmente tranquilo y apartado como su última residencia antes de que llegara el momento de sufrir en la cruz. Es buena la calma que precede a la tormenta. Es bueno esos momentos de paz y de tranquilidad antes del conflicto. Nuestro Señor sabía lo que iba a suceder cuando llegara nuevamente a Jerusalén y por eso se aparta con sus discípulos. Seguramente allí tuvo un momento de comunión con Dios, un momento para fortalecerse espiritualmente y también para instruir de una manera más privada a sus discípulos. Entonces debemos de aprender del comportamiento de nuestro Señor, ¿no? No debemos jugar con el peligro, como muchos lo hacen. Por ahí dice un adagio popular que el que ama al peligro, en él perece. ¿Se han dado cuenta que todos esos hombres que juegan y desafían el peligro terminan muriendo de una manera trágica y antes de tiempo, ¿no? Steve Irwin jugaba con los cocodrilos y allá y eso parecía como que los encantaba y todo eso, y vino y lo mató una raya en Australia, le atravesó la púa y lo mató. Y así muchas personas desafían el peligro y dicen: no, yo soy joven, yo tengo mucha vida por delante, no me voy a morir. No se sabe. Sabemos que nosotros somos vasos de barro. ¿Qué pasa con una vasija de barro si usted la coge y la deja caer al piso? Y así es nuestra vida, frágil, como vasijas de barro. Nos caemos, nos estallamos y ya nos barren y dejamos de ser. ¿Sí? Eso somos. Entonces por eso no debemos amar ni buscar el peligro de una manera deliberada. Debemos aprender de nuestro Señor, a tener cautela, a andar con prudencia y también a buscar la serenidad y la comunión con Dios en momentos difíciles, antes de la prueba, antes de que vengan los momentos duros. Qué bueno poder entrar en comunión con Dios allí en lo secreto y fortalecernos en Él. Tener de Dios la fortaleza que necesitamos para los momentos que se avecinan. Versículo 55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. La expresión "estaba cerca la Pascua de los judíos" demuestra que Juan, el evangelista, estaba describiendo a lectores que no estaban familiarizados con las costumbres judías. Por otra parte, nos recuerda que nos estamos aproximando a la conclusión del ministerio público de nuestro Señor. Por lo que en esa Pascua, específicamente en esa Pascua, sería cuando nuestro Señor sería sacrificado. Iba a ser el momento en que Cristo iba a entregar su vida. Los detalles que agrega aquí Juan explican la presencia de multitudes en Jerusalén durante varios días. Dice que subía mucha gente de muchas partes a Jerusalén antes de la Pascua. ¿Para qué? Según el texto, para purificarse. Si miramos en el libro de Levítico, había muchas formas de contaminación. Por lo menos una de ellas era que si una persona tocaba el cuerpo de un muerto, quedaba ceremonialmente inmundo. ¿Y qué debía hacer para salir de esa situación? Purificarse. Pero ese purificarse, más que lavarse,
porque diríamos, bueno, se purifica con jabón antibacterial y bien lavadito y listo, ¿sí? Pensaríamos, ¿sí? Pero no, se trataba de unos lavamientos o lavatorios, abluciones ceremoniales, unos ritos que se hacían para que el sacerdote declarara limpia a la persona. Entonces, habían muchas formas de contaminarse, y por eso los judíos buscaban ese ritual de purificación. Iban ante el sumo sacerdote para que llevara a cabo ese ritual de limpieza. Pero pensemos por un momento en todos los que durante esta temporada se acercarían a Caifás para purificarse. ¿Qué opinan de eso? Quedarían listos para la Pascua con la mismísima bendición de Satanás. Los líderes religiosos redoblaban la severidad de la ley con sus absurdos escrúpulos. En algún momento el Señor les dice: ustedes se tragan el camello y cuelan el mosquito. ¿Qué era eso de colar el mosquito? Que colaban, ¿sí?, para que el mosquito no fuese a pasar, porque según ellos era muerto, y entonces si tenían algún contacto con ese mosquito, entonces se contaminaban, ¿sí? Y colaban el mosquito, no lo dejaban pasar. Pero se tragaban el camello, el animal más grande e inmundo de todos. Entonces, con esta figura, el Señor les dice: ¿ustedes qué hacen? ¿Sí? Se preocupan por las cosas pequeñas, por los detalles insignificantes, por las minucias, pero se olvidan de lo más importante. Por eso en algún momento les dice: ustedes diezman el comino, la menta y el eneldo, pero se han olvidado de la justicia, de la misericordia y de la fe. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Buscaban limpiarse para celebrar la Pascua, y al mismo tiempo albergaban odio y rechazo contra el Cordero de Dios, deseando matarlo. Es digno de atención lo particularmente escrupulosos que son los hombres con las formas, las ceremonias y el ritualismo, mientras planean y ejecutan enormes crímenes y pecados con mayor tranquilidad. ¿Cuántas veces nos asombramos con el mosquito mientras con la mejor disposición nos tragamos el camello? Y decimos: ¡ay, qué escándalo! Fulano de tal cosa. ¡Ay! ¡Qué pecado tan extravagante el que viene el hermano fulano de tal, tan escandaloso! Cayó en pecado. Pero nos tragamos el camello. Nos tragamos el camello cuando en nuestras vidas permitimos cosas peores, cosas más horribles, pecados más sucios. Colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Observemos la importancia que los hombres malos atribuyen al ceremonial externo cuando sus corazones están cargados de pecado. Iban a Jerusalén para purificarse. Ay, necesitamos guardar la Pascua, necesitamos cumplir la ley de Dios, tenemos que ser obedientes. Pero estaban tramando matar a Cristo. Se preocupaban por las cosas externas, pero se les olvidaba la pureza del corazón, la que realmente Dios demanda y busca y desea.
No es raro que en una misma persona se den estos extremos. Personas que son extremadamente religiosas y dicen, ay no, hay que hacer tal cosa, y es que aquí toca hacer así, y es que mejor dicho, y es que no podemos, mejor dicho, cambiar, no podemos, tenemos que someternos aquí a lo que hemos venido haciendo, porque esa es nuestro ritualismo y nuestra ceremonia. No podemos salirnos en nada, pero vaya a ver si se está tragando el camello detrás de todo lo que está demostrando, detrás de su actitud religiosa. El mismísimo hombre que hace lo imposible por alcanzar pureza ceremonial, de tener la oportunidad, no dudará en ayudar a crucificar a Cristo. Y hoy en día, en las ciudades donde se observa la cuaresma con el rigor más exagerado, son las mismas en donde el carnaval que las precede se convierte en la época de inmoralidad y escandalosos excesos. Carnaval, me puse a buscar el significado de esta palabra, y significa la carne vale. Y generalmente todos estos carnavales los hacen antes de Semana Santa. ¿Sí? La carne vale, o sea, démosle rienda suelta al pecado. Usted mira los carnavales de Río, en Brasil, los carnavales de Río, y mira lo que hacen allí, es darle rienda suelta completamente a la carne, porque carnaval significa la carne vale, y cometen toda clase de inmundicia, de pecado desagradable delante de Dios, para a las pocas semanas estar diciendo, ay no podemos comer carne porque hoy es viernes. ¿No? Es que si como carne me contamino. ¿No es eso colar el mosquito y tragar el camello? Sí. ¿Sí? Por todas partes vemos que esto ocurre. Nunca han faltado herederos de la mezquina incoherencia de los formalistas religiosos en tiempos de nuestro Señor. Por todas partes los vamos a ver. Gente religiosa que, como ya lo he recalcado, quiere colar el mosquito y tragarse el camello. La pureza que Dios desea no es la del cuerpo, ni la del agua bendita, ni de la del ascetismo religioso. No es la de negarse o flagelarse o hacer una clase de cosas que la gente hace para buscar agradar a Dios. La pureza que Dios desea es la que nuestro Señor recalcó allí en el Sermón del Monte, cuando dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. De nada nos sirve una fachada, de nada nos sirve un formalismo, un ritual, una religión, cuando nuestro corazón está sucio y podrido por dentro. De nada nos sirve, mis hermanos. La verdadera pureza que debemos buscar todo el tiempo es la pureza del corazón, la que agrada a Dios. Amén. Oremos.